Hola, buenas tardes. Realmente un gusto y una alegría enorme para mí poder grabar esta presentación en celebración del fin del año académico actual de la maestría en Abogacía del Estado, posibilitada por el acuerdo entre la CAE y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Esta jornada de clausura se llama Derechos Humanos, Principio Democrático y Derecho Administrativo. Quisiera agradecer a las autoridades de la maestría, sobre todo a las profesoras Gabriela Stortoni y al profesor Patricio Sanmartino, por esta cordial invitación a exponer sobre el procedimiento administrativo y el derecho ambiental. También es un honor para mí compartir este prestigioso panel con los doctores Pablo Perrino, Carlos Nielsen y el ya nombrado Patricio Marcelo Ernesto Sanmartino, amigo además. Bien, para comenzar a hablar de procedimiento administrativo y derecho ambiental, tengamos en cuenta que nuestro universo normativo está presidido por la Constitución Nacional, lógicamente. Que esta Constitución sufrió una reforma en el año 1994 e incorporó el artículo 41, donde se consagra el derecho a un ambiente sano dentro de un marco de un desarrollo sustentable, y se manda a las autoridades y a los habitantes de la nación a preservar ese ambiente sano. Entonces, este es un foco, un faro que ilumina el resto de las instituciones vinculadas con el derecho ambiental, lógicamente aquella también que atañe al procedimiento administrativo ambiental. Luego también tenemos la incorporación de diversos pactos internacionales en el 75, inciso 22, de la reforma constitucional de 1994, donde vamos a encontrar entre los enunciados el Pacto de San José de Costa Rica, que descuella porque tiene un tribunal de aplicación que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, las previsiones del pacto, con más la interpretación que de este hace la Corte Interamericana, van a ser también de seguimiento obligatorio, máxime, porque tienen estos pactos de derechos humanos, jerarquía constitucional, por nuestros tribunales. Debemos destacar entre los fallos que siguen esta posición el adoptado por la Corte en el caso Astor Gabray, que tiene particular atinencia al tema del procedimiento administrativo, porque allí repite que la tutela administrativa efectiva que consagra expresamente los artículos 8 y 25 del pacto tienen también expresión en materia de procedimiento administrativo. Constitución, pacto internacional según su interpretación hecha por la Corte Interamericana, y también, bajando un escalón, tenemos que mencionar la Ley de Procedimientos Administrativos, una ley del año 1972, fue dictada, cuando fue dictada era un decreto ley, y la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25675. Esta última es especial y posterior a la Ley de Procedimientos Administrativos, o sea que tanto por su posterioridad como por su especialidad prima sobre la Ley de Procedimientos Administrativos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recordemos que la Ley de Procedimientos Administrativos regula el procedimiento individual y no tuvo en cuenta, no tiene en cuenta, no podía tener en cuenta las previsiones de una ley de presupuestos mínimos posterior en el tiempo y especial como es la Ley General del Ambiente. Además, esta es una ley de orden público, con lo cual sus notas centrales no pueden ser desconocidas por la legislación igual o inferior, lógicamente. Sería realmente contradictorio que la finalidad perseguida por la Ley General del Ambiente, que es la tutela de un ambiente sano,
dentro del plano de un desarrollo, el marco de un desarrollo sustentable, se viese frustrada o de alguna manera contradicha por previsiones o por interpretaciones de previsiones de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bien. Vamos ahora a tratar de dedicarnos al desarrollo de institutos bien concretos en los que se nota la influencia del derecho ambiental respecto del procedimiento administrativo. Por ejemplo, en materia de legitimación, el artículo 41 de la Constitución dice que todos los ciudadanos gozan del derecho a un ambiente sano. La Corte repite sistemáticamente que la reforma constitucional no ha consagrado la acción popular. Entonces, entre estos dos taludes debemos encuadrarnos, ¿no? No tanto como para reconocer una amplitud supina, equivalente entonces a la acción popular, ni tampoco la estrictez de acreditar un derecho subjetivo para poder ser parte, por ejemplo, en una acción judicial. Ahora bien, ¿cómo repercute todo esto en relación al procedimiento administrativo? Recordemos que el artículo 1 de la ley, el artículo 3 del reglamento y el artículo 74 del reglamento exigen como para tener legitimación, para ser parte en un expediente administrativo, el hecho de acreditar o alegar fundadamente contar con un derecho subjetivo o un interés legítimo. Ahora bien, la lectura que se puede hacer es esta. Si para iniciar una acción procesal, recordemos el caso fundacional de toda esta cuestión, que es el caso, no sé si fundacional, pero sí paradigmático, el caso de primera instancia resuelto por un juzgado contencioso en el tema Catán, ¿no? ¿Quién era Catán? Era un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, que se agraviaba respecto de un decreto dictado por un gobernador de una provincia del sur que permitía la caza de toninas overas, ¿no? Entonces, se reconoció legitimación para la presentación del amparo en ese caso, ¿no? Entonces, nosotros podríamos argumentar, si para ser parte en un proceso judicial se ha estirado, ¿no? Se ha arguido que, por ejemplo, Catán gozaba de legitimación, ¿cuánto más goza de legitimación para iniciar un procedimiento administrativo, para ser parte en un procedimiento administrativo? Realmente sería, contrario a las reglas clásicas, interpretar que la legitimación para iniciar un proceso judicial es más amplia que la legitimación para ser parte en un procedimiento administrativo. Esto es inconsistente, sería insostenible. Consecuentemente, pregonamos que la categoría de derechos subjetivos e intereses legítimos para ser parte en un procedimiento administrativo debe tener en cuenta esta ampliación que produce la Ley General del Ambiente en el sentido, y la Constitución, en el sentido de que todo ciudadano goza del derecho a un ambiente sano, ¿no? Entonces tienen, repito, como conclusión, como corolario, repercusión estas previsiones de la Ley General del Ambiente y de la Ley de la Constitución, de la Ley de Leyes, respecto del tema de la legitimación en el procedimiento administrativo, allende lo que pueda decir la Ley de Procedimientos Administrativos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que si bien la Ley de Procedimientos Administrativos contempla procedimientos administrativos especiales para que continúen rigiendo en el decreto 722/96, en ese momento no prevé la existencia de los procedimientos ambientales, o sea que no los tuvo en cuenta, ni los podía tener en cuenta porque en ese momento no existía, por ejemplo, la ley 25831, que es un procedimiento para acceder a la información de naturaleza ambiental.
Bien. Bueno, sabemos que el derecho administrativo es un balance, una armonización entre prerrogativas y garantías. Sabemos que la prerrogativa máxima con la que cuenta el Estado es aquella que tiene que ver con la necesidad de demostrarle al juez que la instancia se encuentra habilitada. Así lo pregona la Ley de Procedimientos Administrativos y así lo ha interpretado históricamente la jurisprudencia de la Corte y del Fuero. Ahora bien, el artículo 32 de la Ley General del Ambiente dice que no va a haber óbice, ¿no?, de naturaleza formal, no va a ser admisible ningún tipo de restricción cuando se trate de la materia ambiental, cuando se trate del acceso a la jurisdicción en una cuestión de naturaleza ambiental. Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo se compadece la existencia de esta prerrogativa que tiene el Estado de demostrar que se ha recorrido antes el espinel administrativo y que se ha iniciado la acción dentro del plazo breve que prevé el artículo 25 de la ley, que es el plazo de 90 días? Aquí nuevamente es necesario, a mi criterio, una modulación, una flexibilización, porque si bien los requisitos de agotamiento de la instancia administrativa y la prueba de que la acción se ha iniciado dentro del breve plazo de caducidad que fija la ley es una nota propia del derecho administrativo, debe ayornarse, debe interpretarse a la luz del artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que, repito, es una legislación específica y posterior. Consecuentemente, entiendo que los requisitos para el acceso a la jurisdicción deben ser también flexibilizados, deben ser interpretados conforme entonces a esta regla hermenéutica. Materia probatoria. La Ley General del Ambiente dice en el artículo 33 que los dictámenes producidos por la administración van a tener en el proceso, o sea, en un juicio, la entidad de pericia, sin perjuicio de que puedan ser impugnadas en este sentido. Bien, entonces debemos preguntarnos, si esto es así en lo que tiene que ver con el proceso judicial, también esa importancia de los dictámenes, sobre todo los dictámenes técnicos, ha de plasmarse en sede administrativa. Y algo de esto parece haber dicho la Corte Suprema en la causa en la causa Provincia de Corrientes contra Estado Nacional, cuando a la hora de mantener el acto administrativo por el cual se había declarado nulo el acto administrativo de la provincia de Corrientes, por el cual se aprobaba un proyecto inclusivo de un arrozal, bueno, para sostener la constitucionalidad y la legalidad del acto de la nación, tuvo en cuenta que este acto administrativo fue dictado previo una serie de dictámenes, o sea, le atribuyó al dictamen una importancia que viene a solidificar luego el acto administrativo que se hubiere dictado. Le atribuyó entonces una importancia supina como fundamento del acto administrativo, le atribuyó un valor que, nos anima a hacer una analogía con el valor de pericias técnicas que hace el artículo 33 de la Ley General de Ambiente en relación con la prueba en el proceso. Otro tema. Bueno, la Ley General del Ambiente prevé expresamente una serie de procedimientos administrativos, ¿no?, una serie de políticas públicas que no se pueden implementar sino a través de procedimientos administrativos. Por ejemplo, se habla de manera expresa del establecimiento de procedimientos en materia de riesgo ambiental, pero también es evidente que lo que tiene que ver con el procedimiento de acceso a la información ambiental, ley actualmente 25.831,
También es evidente que el fomento de la participación social, la promoción de cambio en las costumbres, el conocimiento ciudadano de las cuestiones ambientales trascendentes, requiere de procedimientos administrativos que permitan el cumplimiento, la realización de esos fines tenidos en miras por el legislador general del ambiente. Entonces, aunque resulte de perogrullo, reafirmamos aquí que la política ambiental requiere de procedimientos administrativos que la hagan posible. Los artículos 2 y 8 de la Ley General del Ambiente requieren de procedimientos administrativos que desarrollen estos valores que se pretende justamente implementar, que se pretende desarrollar. ¿Qué tiene que ver, qué importancia, qué reflejo tienen los principios de prevención y precaución contemplados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente respecto del procedimiento administrativo? Recordemos, el principio de prevención se ha interpretado como que cuando hay certeza de que con un acto, con un proceso o con una actividad o con un objeto, motivo de producción, se va a contaminar el ambiente, cuando hay certeza se debe prohibir esa actividad o ese producto en aras o en aplicación del principio de prevención. Ahora, cuando hay una incertidumbre, ¿no? Cuando no existe certeza, pero sí existe certeza en que se corre peligro de que el daño eventualmente producido por el producto o por el proceso de producción o por la actividad de la cual se trate, el daño entonces sea grave o irreversible, bueno, el principio de precaución aconseja abrir un paraguas de protección, ¿no? Poner ese tema entre corchetes, ¿no? Y suspender esa actividad. Esa suspensión no debe ser sine die, no debe ser ad eternum, ¿no? Sino que, bueno, es una suspensión rebus sic extantibus, o sea, mientras se mantengan las condiciones para la suspensión, las cuales pueden verse modificadas, por ejemplo, por nuevos dictámenes o nuevos pareceres de naturaleza técnica. Ahora bien, estos principios tienen como reflejo en el procedimiento administrativo el hecho de que para gozar de un derecho a una decisión fundada, tercer momento del debido proceso objetivo, o sea, tercer momento de lo previsto en el artículo primero, inciso F de la Ley de Procedimientos Administrativos, reglamentando el artículo 18 de la Constitución, o sea, reglamentando el derecho de defensa. Para obtener el derecho a una decisión fundada es menester que la administración diga por qué, en un caso, prohíbe la actividad aplicando el principio de prevención, o en otro caso la suspende, no la permite, aplicando el principio de precaución, ¿no? En este sentido, para preservar el debido proceso objetivo, la administración se debe mostrar sumamente cuidadosa, ¿no? Para evitar prohibir o suspender aquello que en realidad es armonioso o puede ser armonioso con un desarrollo sustentable, y también para prohibir o suspender aquello que no lo es. Bien. Recordemos que uno de los requisitos del acto administrativo es cumplir con anterioridad a su dictado con determinados procedimientos que la ley califica como esenciales. La ley justamente ejemplifica con el dictamen jurídico. Cuando se trate de una materia como la ambiental, es esencial acreditar que no hay impacto ambiental. O sea, la evaluación de impacto ambiental frente a supuestos que puedan afectar de modo significativo al medio ambiente es un procedimiento esencial
y entiendo que es no subsanable, o sea, si no se hace, no es posible hacerlo ulteriormente y sanear el acto que eventualmente se hubiere dictado permitiendo o autorizando la actividad que corre el riesgo de producir un alto impacto, un significativo impacto ambiental. O sea, el procedimiento de impacto ambiental es un procedimiento esencial en aquellos casos en los que se pretenda, ¿no?, aprobar una actividad, un proceso o un producto que tiene una significativa o que puede tener una significativa incidencia ambiental. ¿Qué ver con la participación ciudadana? ¿No? Recordemos que esta se puede canalizar, según la Corte, de diversas maneras. Una de ellas es la audiencia pública, otra es la consulta, por ejemplo, en materia de pliegos, colgar un pliego en internet y permitir que la ciudadanía opine o lo pueda consultar para hacerlo, etc. Se prevén la audiencia pública u otros procedimientos de consulta previos al dictado de un acto administrativo que pueda tener, en lo que a nosotros nos concierne, una incidencia en materia ambiental. Recordemos que el artículo 19 de la Ley General del Ambiente nos dice que cuando se ha de dictar un acto que tenga incidencia sobre derechos subjetivos típicos o de incidencia colectiva, resultará necesaria una consulta previa. En el caso de que ésta no se haga, la consecuencia es que se trata de un vicio en el procedimiento de naturaleza esencial no subsanable, o sea que produce la nulidad absoluta del acto administrativo por una deficiencia en un elemento esencial como es el elemento procedimiento. Bien, hasta aquí entonces algunas cuestiones vinculadas con el derecho ambiental y el procedimiento administrativo. Recordemos que la Corte señaló en una cuestión que a mi criterio no son nada más que bellas palabras, que en la Argentina el Estado de Derecho tiene un componente ambiental. Nada más ni nada menos, porque bueno, todo Occidente, ¿no?, pregona o adhiere a las ideas del Estado de Derecho nacido de las revoluciones francesa y norteamericana. Recordemos que todo Estado de Derecho que se precie de tal se debe mostrar respetuoso de la legalidad, respetuoso de la división de poderes, respetuoso de la posibilidad de que los ciudadanos participen de modo democrático en él. O sea, que no es menor pregonar que hay un componente ambiental en el Estado de Derecho argentino, sobre todo luego de la reforma del año 94 y la incorporación del artículo 41 y la incorporación entonces del derecho de incidencia colectiva al goce de un ambiente sano. Entonces, podemos decir que se trata de una decisión estructural del Estado argentino, esta de incorporar como un derecho de incidencia colectiva el derecho al goce de un ambiente sano, ponderando que el derecho al goce de un ambiente sano no impida un desarrollo compatible, armonioso con este ambiente sano. O sea, hay que ponderar para poder dictar un acto administrativo que, mensurando ambos valores, apruebe o desapruebe una determinada, o suspenda una determinada cuestión. Bueno, entonces, para cerrar, a mi criterio, es muy importante que los actos administrativos de naturaleza ambiental sean dados con un procedimiento previo que reciba estas notas propias de la Ley General del Ambiente, propias de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, que goce de una tutela administrativa ambiental efectiva. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Dando continuidad al panel 1, procedimiento y acto administrativo, presento al profesor Pablo Perrino, quien nos va a hablar sobre tutela administrativa efectiva. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer participar en esta jornada de clausura de la Escuela del Cuerpo de Voz del Estado. Agradezco en especial a mi querido amigo el doctor San Martino y felicito a los organizadores por este importante evento. Celebro que se lleve adelante porque es clave, como bien se ha dicho anteriormente, la capacitación para el ejercicio de la abogacía y por supuesto para la abogacía pública. Y por supuesto un placer participar de este panel con tan distinguidos y queridos colegas. Bueno, la idea, en función de lo que me pidió Patricio, es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un instituto clave en el moderno Estado de Derecho, como es esto que se denomina la tutela efectiva frente a los poderes públicos, que en rigor es un derecho fundamental y al mismo tiempo una suerte de megaprincipio del derecho que agrupa a todo un conjunto de sus principios que en el derecho clásico integraban esto que llamamos el derecho de defensa y que tiene como peculiaridad el hecho de poner el acento en la nota de lo que llamamos la efectividad o eficacia en la protección de los derechos de las personas. Y entonces, como veremos, la tutela efectiva en rigor es el fruto de una profunda evolución que se ha producido en las últimas décadas en el campo de las garantías jurisdiccionales y procedimentales. Y es así, entonces, que en la actualidad las modernas concepciones del proceso hacen hincapié en el valor eficacia de la función jurisdiccional y, como dice la Corte, en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su eficacia radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere. Ahora, desde ya es importante advertir que este derecho a la tutela efectiva no solo opera en la órbita del Poder Judicial, que es donde inicialmente, digamos, uno lo ha conocido, sino también frente a la administración pública. De ahí entonces que se haga referencia no solo a la tutela judicial efectiva, sino también a la llamada tutela administrativa efectiva en el procedimiento administrativo. Y así lo hace nuestra Corte Nacional. Hoy Fabián Canta mencionaba el conocido caso Astorga Brach del 2004. También lo hacen en general las cortes, digamos, provinciales, y en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, que fue aprobada el 10 de octubre del 13 por el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, se lo va a mencionar a este derecho a la tutela efectiva como uno de los derechos que integran este nuevo derecho que ha aparecido en los últimos tiempos, que se denomina el derecho a la buena administración. Bueno, la tutela efectiva, en sus dos planos ya mencionados, es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental de contenido y alcance vasto y complejo, que va a cumplir una función de garantía, una función instrumental al servicio de otros derechos, sin el cual estos mermarían enormemente su eficacia. Por eso se dice que es un derecho garantía. Es importante insistir con esto, que la tutela efectiva comprende, pero no se agota en el tradicional derecho al debido proceso objetivo, que exige cumplimentar ciertos recaudos formales y de trámites para adoptar una decisión administrativa o judicial válida. Y esto es así, ¿por qué? Porque la tutela efectiva requiere del Estado un plus más. Y ese plus más va a ser la eliminación de las trabas normativas, económicas, sociales, etcétera, que puedan impedir, que puedan obstaculizar de manera irrazonable el ejercicio de los derechos de las personas, bueno, ya sea en la órbita judicial o en la órbita administrativa, y generar una situación de indefensión o desamparo. Por eso se afirma que este derecho presenta una mayor amplitud garantística que el tradicional derecho de defensa. Insisto con esta idea, la tutela efectiva lo potencia sustancialmente el derecho, bueno, de acceso a la jurisdicción o a un procedimiento administrativo, a la audiencia previa, a la prueba, a la decisión fundada, pero pone en cabeza de todas las autoridades estatales el deber de organizar un andamiaje, como se suele decir, jurídico, institucional, que posibilite que toda persona de manera eficaz pueda defender sus derechos, ya sea en la órbita administrativa o en la órbita judicial, evitando situaciones de desprotección. Entonces, la tutela efectiva, a diferencia de otros derechos que exigen únicamente un deber de abstención, requiere del Estado
algo más, requiere algo positivo, requiere hacer lo razonablemente necesario para asegurar su ejercicio. Bueno, el desarrollo de este derecho ha sido el fruto de una larga evolución normativa y jurisprudencial, y también en el plano doctrinario. Actualmente está ampliamente reconocido, si bien con formulaciones o denominaciones que no son exactamente las mismas, tanto yo diría en el ámbito nacional como en el plano internacional. Si miramos a Hispanoamérica, advertimos que en la última parte del siglo XX la tutela efectiva va a cobrar un gran impulso, una gran relevancia, debido al desarrollo que la doctrina española le dio a este derecho con motivo de la recepción de la tutela efectiva en el artículo 24.1 de la Constitución Española del 78. Y este derecho ha sido receptado, además, en numerosas constituciones de países latinoamericanos. Este es el ejemplo de Ecuador, en su artículo 75, Perú, en el numeral 3 del artículo 139. Y en nuestro país, si bien como todos sabemos, el constituyente nacional, el originario, obviamente no incluyó en la Constitución un derecho a la tutela efectiva, era algo desconocido en esa época, pero ¿qué hizo? Hizo lo que se hacía en aquel momento, que fue regular en el artículo 18 el conocido derecho al debido proceso adjetivo, y lo hizo al consagrar las llamadas garantías o garantías de la inviolabilidad de la defensa de la persona, al consagrar la existencia del juicio previo, la intervención del juez natural, la prohibición de declarar contra sí mismo, etc. Bueno, si bien esta disposición constitucional va a apuntar básicamente a asegurar la libertad de las personas en el campo penal, desde muy antiguo la Corte Nacional efectuó una interpretación de esta norma que amplió profundamente el círculo de los derechos protegidos originalmente, y así es que dijo que la defensa como garantía tiene que ser observada en toda clase de juicios, no solo en los penales, dirá luego también en los procedimientos administrativos, también en los juris de enjuiciamiento de magistrados, en los juicios políticos, etc. No hay ámbito marginado de esta garantía. Pero, sin lugar a dudas, la recepción constitucional de los numerosos tratados internacionales de protección de derechos humanos que tiene lugar con motivo de la reforma del año 94, esto va a potenciar y va a ampliar el alcance del elenco de las garantías que integran la tutela efectiva, y que en rigor muchas de ellas ya estaban presentes en la jurisprudencia y en la doctrina. Si nosotros miramos los 11 instrumentos internacionales a los que se le da jerarquía constitucional el 75-22, en particular tenemos que destacar a los fines de la tutela efectiva la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva con la denominación protección judicial en su artículo 25, y en el 8 va a realizar una detallada regulación de lo que allí se denomina como garantías judiciales que la Corte Interamericana ha resuelto en innumerables ocasiones, que no se limitan a los procesos judiciales en sentido estricto, sino que tienen que ser respetadas también en los procedimientos administrativos. Hoy lo mencionaba Fabián. Bueno, este derecho además ha tenido una expresa consagración en muchas constituciones provinciales. Cito a modo de ejemplo el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, veamos ahora, muy rápidamente, en el tiempo que nos queda, ese elenco de derechos y garantías, los más relevantes, que engloba esto que llamamos tutela efectiva en el procedimiento administrativo. Primero aparece, obviamente, el derecho a ser oído, también llamado el derecho a la audiencia. Esa posibilidad, ese derecho que tenemos de exponer defensas y pretensiones de manera, insisto con esto, previa a que la administración adopte un determinado curso de acción o se pronuncie sobre una cuestión que pueda afectar la esfera jurídica de una persona. Aquí es muy importante recordar, por ejemplo, lo que hoy recordaba Fabián, que es el caso Astorga-Brach, en el cual la Corte, por ejemplo, entendió que se violaba este derecho a hacerse oír cuando en un pliego de base y condiciones se le exigía a los oferentes presentar un escrito en el cual decían: renuncio a toda impugnación administrativa que haya realizado, digamos, sobre el régimen jurídico de ese servicio que se licitaba o contra actos que hubiera emitido ese organismo, en el caso del CONFER. Esto, dijo la Corte, viola ese derecho de acceso. Bueno, para que este derecho a hacerse oír sea real, tiene que darse a su vez tiene que darse una serie de condiciones que dan lugar a otros derechos. Algunos son muy obvios y básicos. Primero,
el derecho a contar con una legitimación amplia. Segundo, el derecho a acceder sin restricciones a las actuaciones administrativas durante todo el trámite, lo que llamamos la vista. El derecho a defenderse dentro de plazos razonables, porque un plazo muy exiguo puede limitar a extremos inviables el ejercicio de la defensa. El derecho a contar con patrocinio letrado. El derecho a que la defensa se realice sin que se vea estorbada o impedida por cargas económicas irrazonables. Y aquí aparece la discusión acerca del, por ejemplo, famoso pago previo, que existe también en algunos lugares, en algunas provincias, en la órbita administrativa. No estoy hablando ahora del pago previo judicial. El derecho a estar debidamente notificado, algo elemental y clave, como es la notificación, porque de ella depende el inicio del cómputo para realizar la actividad defensiva y también, como regla, los efectos del acto. Bueno, otro aspecto clave en lo que es defensa, tutela, la imparcialidad, el derecho a la imparcialidad. Recordar que está prevista la excusación y la recusación en la ley de procedimiento administrativo. ¿Y qué significa imparcialidad? Significa que la autoridad tiene que obrar con la mayor objetividad, no tener un interés directo, una posición predefinida, ni preferencia por alguna de las partes en un procedimiento. Y acá hay un fallo muy interesante que mencionar del año pasado de la Corte Interamericana, el caso Petrurrego versus Colombia, del 8 de julio, en el cual la Corte sostiene que en materia sancionatoria, que la concentración de facultades investigativas y de sanción en una misma entidad administrativa no es en sí incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, las garantías que mencionamos antes, pero claro está, dice, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad que se trate, cuya composición varíe, de manera tal que los funcionarios que resuelven sobre los méritos de los cargos sean diferentes de los que formulan la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Bueno, otro aspecto de la tutela efectiva elemental es la prueba. Este derecho conlleva el derecho a ofrecer prueba, producir la que sea conducente para la dilucidación del caso, el derecho al control de la prueba y obviamente todo esto tiene que ocurrir de manera previa, con anterioridad a que la administración se pronuncie. Y finalmente, tenemos que mencionar 3 derechos /4, digamos, clave. El derecho a una decisión administrativa expresa, cuando el procedimiento tiene que culminar con una decisión, con un acto, esa decisión tiene que ser expresa. Esto se opone a la idea de silencio. El silencio no es un modo apto, normal de finalización de un procedimiento. En segundo lugar, a que el procedimiento tiene que culminar dentro de un plazo razonable. Es clave que la administración tramite los procedimientos sin dilaciones, evite prácticas que no sean las estrictamente necesarias para adoptar o ejecutar sus decisiones. Recordar que tanto la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana como la Corte Argentina han considerado que la demora prolongada en finalizar un procedimiento administrativo configura violación de la garantía razonable prevista en el artículo 8 de la Convención Americana. La tutela efectiva también conlleva el derecho a una decisión fundada, y esto es algo clave, es decir, una decisión motivada, justificada. Entonces, la administración, ¿qué tiene que hacer? Realizar una expresa consideración y resolución de las cuestiones propuestas, de los argumentos fácticos y jurídicos en que aquellas se puedan llegar a apoyar, obviamente, en la medida que todo esto sea conducente para la solución del caso, y este deber mencionado, que todos sabemos que se vincula con el requisito esencial de validez del acto, que es el de la motivación, en que se traduce en explicitar en forma clara, concreta, comprensible, las razones que llevan a adoptar una decisión. Es decir, a justificar, a explicar, yo diría, la causa. No hay motivación válida y se lesiona la defensa cuando se utilizan fórmulas genéricas o clichés que no permiten saber cuál ha sido el juicio lógico que lleva a cabo la administración para adoptar una determinada consideración. Me quedo en la frase, por razones de interés general. Bueno, pero ¿en qué consiste? En este caso, la razón de interés general que lo llevó a adoptar esta solución, y en particular si está descartando otras, que pueden ser más gravosas para el particular, o en algunos casos no es un problema gravoso para el particular, es la más costosa para el Estado. Explique el porqué. Por supuesto que la tutela efectiva exige también interpretar las normas reguladoras del procedimiento con arreglo a este principio que todos conocemos, que es el del informalismo en favor del administrado, es decir, con arreglo al principio también llamado antiformalista. Bueno, concluyo, para tenerme al tiempo, concluyo
señalando que si uno hace un análisis retrospectivo, podría decir que los avances alcanzados en la delimitación del contenido de este derecho fundamental a la tutela efectiva han sido muy grandes. Han sido muy grandes a punto tal que, como dice Casani, se ha convertido hoy en día en el paradigma central que informa a todo el sistema protectorio de los derechos de las personas. Pero yo diría que también es evidente que entonces la tutela efectiva es un instituto que no está, digamos, cuya construcción no ha terminado. Es un instituto que está en continua construcción. Y entonces, por ejemplo, podríamos decir que hoy a los tradicionales problemas se le suman otros, se le suman nuevos desafíos. Ejemplo, todos los que surgen del uso hoy masivo de las tecnologías de la información y comunicación en el campo de la administración pública. Tecnologías que, si bien es algo muy positivo, y la pandemia creo que ha puesto de lado la importancia de tener un procedimiento, por ejemplo, electrónico, digital, porque esto aspira a producir un mejoramiento, ayuda a simplificar trámites, a implementar la transparencia y la eficiencia en el cumplimiento de los cometidos de la migración, pero al mismo tiempo puede convertirse en un grave inconveniente, por ejemplo, para aquellos sectores de la sociedad que por distintas razones carezcan de los medios o quizás de la preparación, de la educación o el conocimiento necesario para relacionarse por medios electrónicos con la migración. También presencia cada vez mayor del uso de inteligencia artificial por la migración, la emisión de actos administrativos automáticos. Bueno, todo esto plantea numerosos interrogantes. Por ejemplo, ¿es razonable exigir su impugnación por los clásicos canales recursivos? Nos plantea muchísimos problemas. Necesidad de publicidad a las especificaciones y programas, algoritmos empleados, etcétera, etcétera. En fin, como puede verse, queda todavía mucho camino por andar en materia de tutela efectiva. Pero, finalmente, yo creo que además de producir, como muchas veces clamamos y queremos, y a veces hasta realizamos, reformas en el plano normativo, lo más importante es que tenemos que trabajar para generar todos una nueva cultura de la gestión de la función pública que tiene que estar fundada, a mi modo de ver, en un conjunto de valores, en un conjunto de pautas de comportamiento que tienen que tener como eje, como centro, a la persona y la correlativa servicialidad de la administración pública. Nada más y muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Perrino. Voy a presentar al profesor Carlos Nielsen, quien nos va a hablar de suspensión del acto administrativo estable, tendencias. Adelante, profesor Nielsen. Gracias, doctor Cronzonas. Buenas tardes. Ante nada, quiero agradecer a las autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, al señor Procurador doctor Carlos Zanini, al señor Subprocurador doctor Horacio Díez, al Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, doctor Diego Truxato, y a las autoridades de la UNTREF, quienes hicieron esto posible. Además, no dejo de hacer un agradecimiento especial a los doctores Virginia Lin y Gustavo Silva Tamayo por los intercambios, por su dedicación y por continuamente compartir su experiencia y su conocimiento. Es un honor poder estar exponiendo en esta querida ECAE y sobre todo compartir esta tarde con los expositores del panel, los doctores Fabián Canda, Pablo Perrino y Patricio San Martino, todos de enorme trayectoria y también en repetidas oportunidades mis profesores. En esta breve exposición quería tratar algunos asuntos referidos a la suspensión del acto administrativo estable. Bien, lo que podemos ver de los dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la jurisprudencia de la Corte es que tanto la revocación como la suspensión se fundamentan en el principio de juridicidad o de legalidad, a partir del cual emerge el deber de la administración de llevar adelante distintas acciones para impedir que un acto contrario a derecho continúe produciendo efectos. Esta es la primera cuestión que quisiera tratar. El por qué es necesario privar de efectos un acto administrativo que se considera ilegítimo, a partir de lo cual van a surgir las maneras de hacerlo. Algunos autores dicen que privar de efectos a cualquier acto administrativo estable es una potestad inherente de la administración. En la actualidad es posible dudar de esa afirmación. En la filosofía nos enseñaron que lo inherente es algo que lo hace ser al ente aquello que es decir, las propiedades constituyen al ente. Ahora, ¿la restitución del acto irregular en búsqueda de la juridicidad es inherente a la administración o hay una articulación con el Poder Judicial para que intervenga un juez atrás de una sentencia?
Parecería que luego de la reforma constitucional de 1994 no es inherente a la administración la revocación por ilegitimidad en su propia sede, sino por el contrario, el respeto a la estabilidad del acto. Detrás del concepto de estabilidad subyacen muchos principios convencionales y constitucionales referidos a la persona, a su dignidad y al resto de sus derechos. De allí que la verificación de un acto irregular es inherente a la administración someter la cuestión a la revisión judicial, no privarla de efectos en su propia sede. Sí es posible decir que la revocación o suspensión en sede administrativa son excepcionales, y es posible que la administración la lleve a cabo bajo ciertas circunstancias que veremos ahora. En segundo término, se puede afirmar que en la doctrina y en los dictámenes de la Procuración del Tesoro se asemejaron los requisitos de la revocación en sede administrativa con los de la suspensión. Esto proviene de la opinión de dictámenes 259-11 del año 2006 y de un dictamen reciente de marzo de 2021, en los que se replicaron fundamentos de Gordillo. El tratadista afirma que para que los derechos no queden a merced de una decisión administrativa, se debe garantizar su ejercicio hasta tanto que una solución judicial indique lo contrario. En cualquier caso, sí es posible afirmar que la suspensión y la revocación buscan privar de eficacia el acto, es decir, persiguen la paralización de los efectos o lo que es lo mismo, detener su ejecutoriedad. Ahora, mientras la revocación lo hace de manera definitiva, la suspensión lo hace de manera provisional o temporariamente. La hipótesis de esta exposición consiste en determinar si es posible privar de efectos un acto estable de manera provisional y si eso es posible, en qué términos. Por ello, en tercer lugar, los requisitos que debe cumplir el acto suspensivo regular es que debe darse sobre actos administrativos que no sean estables y que no traten sobre derechos indisponibles. Esto deriva del artículo 17 y de la consideración de que los efectos de la suspensión y de la revocación son similares. Así, se puede afirmar con toda certeza que no es posible suspender un acto administrativo en sede administrativa que esté firme y consentido y que haya generado derechos subjetivos que estén en cumplimiento. Marcer, en 1981, advirtió que es posible suspender el acto si el particular conoce el vicio, para lo que la administración debe contar con pruebas suficientes. Con esa idea de fondo, la doctrina de Almagro proyecta sus efectos de manera implícita también sobre la suspensión. Con ello, se puede agregar otro requisito que hace a la estabilidad del acto, que el particular no conozca el vicio. Todo esto tiene ciertos detalles que hay que verificar cómo se dieron en la técnica jurídica. Podemos comenzar el análisis con el dictamen reciente de la Procuración del Tesoro de la Nación, que pone muchas luces sobre este escenario. En marzo de este año, y con notable precisión, se indicó que la suspensión no puede darse sobre un acto estable. Además, con todo sentido, se opinó que el acto suspensivo debe ser regular y no contar con vicios en su constitución. En esta opinión, se analizó la validez de un acto cuyo objeto era la suspensión de los efectos de otro acto administrativo estable que había concedido una asignación mensual vitalicia, es decir, derechos de carácter indisponible. Allí se indicó como premisas iniciales que la actuación de la administración se debe dar en juridicidad y que la suspensión se asemeja en requisitos a la revocación, por ser similares los efectos prácticos de ambos institutos. Es interesante ver que en el dictamen de marzo de 2021 se hace cita a dictámenes 259-11 del año 2006, que como se dijo, es otro antecedente relevante para este tema. En ambos se estableció que la doctrina de que en caso se pretenda suspender los efectos de un acto administrativo estable, es necesario instar la acción de lesividad, con lo que no es posible la suspensión sin más de un acto estable en sede administrativa. A esto se suma un detalle no menor. En ambas opiniones estaba en juego un derecho de carácter indisponible. En el dictamen del año 2006 se trataba de una bonificación en un haber previsional. En el otro, en una asignación mensual vitalicia. Con ello, también es posible pensar diferente para el caso de derechos patrimoniales. Por supuesto, y ahora retomando lo analizado en el dictamen más reciente, algo que ocurre naturalmente en los actos administrativos que tengan por objeto la suspensión de efectos es que se debe llevar a cabo el debido procedimiento previo, en la medida en que ese tipo de actos suspensivos per se afectan un derecho subjetivo ya incorporado al elenco de los derechos del particular. En caso de no respetarse el debido procedimiento previo,
en ese acto suspensivo acarreará una nulidad de origen severa. Para ello se utilizaron los fundamentos doctrinarios del profesor Canda. Por otra parte, es muy interesante también la opinión de la Procuración por el hecho de que se identifica que ante la imposibilidad de suspender un acto estable en sede administrativa, quien solo tiene competencias para privar de efectos a un acto administrativo con estas características es el Poder Judicial, en el contexto de una acción de lesividad, replicando la acertada doctrina del año 2006. De allí que si una autoridad administrativa pretende suspender un acto que goza de estabilidad, incurriría sin más en un exceso de poder por actuar en incompetencia, por llevar a cabo aquello que le correspondía en los términos del artículo 17 al Poder Judicial. En cuarto lugar, en la doctrina y en la jurisprudencia existió un debate interesante sobre la necesidad de contar con un acto administrativo que declare la lesividad antes de privar de ejecutoriedad a un acto administrativo. En esos términos, cabe mencionar el caso AFIP del año 2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la causa tuvo el dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema, la doctora Monti, en el que se anotaron algunas cuestiones muy cercanas a este tema. En el dictamen de dicha causa se dijo que es necesaria la existencia de una declaración de lesividad en sede administrativa en forma previa a la revocación o suspensión como necesaria para fijar la postura definitiva de la administración sobre la invalidez del acto por el órgano competente para ello. Eso porque los jueces no están llamados a resolver consultas o cuestiones en sí abstractas. Al respecto, San Martino, en comentario a la sentencia, indicó que la jurisprudencia vigente en principio no exige el dictado de un acto previo declarativo de lesividad, si quien introduce la pretensión anulatoria es la autoridad competente para revocar el acto. Desde esa atalaya, la susodicha declaración de lesividad no se presenta como un recaudo esencial de validez de la actuación procesal de la administración. Con todo lo dicho, hasta ahora, podemos afirmar que la suspensión del acto estable sobre derechos indisponibles no es posible en sede administrativa. Para privar de ejecutoriedad un acto firme y consentido que haya generado derechos subjetivos que estén en cumplimiento y se trate de derechos indisponibles, es necesaria la postulación de una pretensión procesal consistente en una acción de lesividad. Para promover la acción de lesividad no es necesario que exista una declaración si quien introduce la pretensión anulatoria es la autoridad competente para revocar el acto. Por último, cabe referenciar también que una doctrina advirtió que la declaración de lesividad es posible que sea otorgada sobre actos estables, configurándose como una anulación no ejecutoria, a lo que se agregó que tal declaración de nulidad en sede administrativa es considerada como un acto administrativo aunque no impugnable. Ello no deja de ser una desatención al artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y una mirada sesgada de las competencias de los jueces. Además, es cuestionable, al menos en el sistema de los procedimientos administrativos, la admisión de un acto administrativo que no sea impugnable. Estos interrogantes doctrinarios se pueden resolver si se miran con la óptica de la reciente doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde se deja en claro que el único competente para privar de efectos a un acto estable que concede derechos indisponibles es el Poder Judicial. En tema de suspensiones, el dictamen de la Procuración de marzo de este año nos anima a pensar en clave de doctrina y en clave de ley, a entender el respeto efectivo de los derechos por parte de las administraciones modernas por los derechos indisponibles y nos muestra al derecho administrativo comprometido con la Constitución y con los derechos inherentes a las personas. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso al profesor Patricio San Martino, quien nos hablará sobre amparo constitucional frente a los actos y omisiones de autoridades públicas. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, doctor Cronzonas. Buenas tardes a todos. Realmente me siento muy feliz de estar compartiendo estas jornadas de clausura del año académico 2021 de la maestría en Abogacía del Estado. La verdad que tengo una enorme satisfacción, felicidad. Agradezco a las autoridades de la Procuración del Tesoro infinitamente la confianza que han tenido en nosotros, en el profesor Guido Croxatto. Le agradezco en particular, y lo hago público, mi agradecimiento también al profesor Cabral. Agradezco
a la directora ejecutiva de la maestría, la profesora Gabriela Spertoni. Agradezco a todos los panelistas que hoy y mañana van a estar presentes en estas jornadas. En especial agradezco a todos ellos la inmediata respuesta que tuvieron a nuestra convocatoria, que fue quizás un poquito cercana en el tiempo, pero todos han tenido una predisposición que les vuelvo a manifestar mi sincerísimo agradecimiento por tanta generosidad. Y te agradezco a vos, estimado David, y a todo el grupo que ha trabajado en estas jornadas, que es un grupo muy intenso. Hugo Torres también, David Cronzonas, todo el equipo de prensa de la Procuración y también a las autoridades de la UTREF. La verdad que es puro agradecimiento, quizás esta primera parte de mi intervención, pero lo tengo que hacer y lo siento de esta manera. Me voy a referir a un tema que es interesante a mi modo de ver, que es el amparo, que es la garantía por excelencia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional. Si uno va recorriendo la historia del amparo, vamos a encontrar que en verdad se le planteaba a la Corte en aquel momento un problema con estas dos cuestiones. Por un lado, la lesión de la esfera inviolable de derechos de libertad de la persona, y por el otro, la inexistencia y ausencia de herramientas procesales para poder, en alguna medida, hacer efectiva rápidamente ese derecho fundamental. Frente a lo que era la interrupción en el ejercicio de un derecho fundamental, estamos en presencia de la inexistencia, de la carencia de una garantía que pudiera de alguna forma restablecer de manera inmediata ese derecho fundamental. La Corte, en el caso Siri, con la jurisprudencia que todos más o menos conocemos, nos va a presentar que, en definitiva, en la propia garantía, es decir, en el propio derecho está íncita la garantía. En el propio derecho, los derechos existen y protegen por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución. Esta idea que establece que las garantías de los derechos fundamentales están íncitos precisamente en el derecho, va a ser nuevamente tratada 52 años después en el caso Alavi, vinculado con los derechos de incidencia colectiva. Y allí el alto tribunal estableció esta idea, donde hay un derecho, hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que este derecho sea desconocido. A partir de Siri, y esta respuesta frente a la lesión de la esfera inviolable de derechos de la persona y la ausencia de un mecanismo procesal que lo pudiera proteger, empiezan a existir nuevas aperturas, nuevas transformaciones del amparo. La primera apertura es la que todos conocemos también, es el de amparo entre particulares, el famoso caso Cot, que es la primera sentencia de una corte de un gobierno de jure en materia de amparo. La segunda apertura importante que tiene está vinculada con las omisiones, el amparo por omisión, que aparece en el decreto de ley 1986, que en toda esta primera etapa, hasta el 94, fue prácticamente de un desarrollo casi inexistente, o por lo menos insignificante. La tercera gran apertura antes de la reforma del 94 está dada por el amparo como un mecanismo adecuado, como una garantía para la protección de los derechos de incidencia colectiva. Recordamos todos el caso mexicano. Y sobre toda la jurisprudencia labrada en torno al amparo en la etapa jurisprudencial y luego en la etapa legal, la Corte, el constituyente, consagra el amparo como una garantía expresa en el artículo 43, primero y segundo párrafo. Este artículo 43, primero y segundo párrafo, va a contener en alguna medida lo que denominamos 8 categorías u 8 clases de amparo o subsistemas de amparos distintos. No lo voy a desarrollar en este momento porque no nos alcanza el tiempo, pero simplemente les pido que tengan en cuenta que el amparo es frente a los actos y las omisiones, frente a los actos de autoridades públicas y de particulares, frente a los actos de autoridades públicas y de particulares que puedan, en definitiva, tienen la protección de un derecho individual y de un derecho de incidencia colectiva. Estos 3 pares de conceptos dan 8 subsistemas distintos de amparo, subsistemas que significan 8 regímenes diferentes de amparo. Si yo quisiera avanzar sobre esto, podría decir que habría 16, si incluyera, por ejemplo, el par de conceptos vinculados con el amparo vinculado con una lesión actual y una lesión inminente. Ahora, estas transformaciones del amparo, más la forma en que quedó plasmado en el artículo 43, primero y segundo párrafo, no impidió que existieran otros desarrollos del amparo. El amparo fue utilizado en algunos precedentes como un mecanismo adecuado para resolver tensiones entre derechos. También el amparo ha sido utilizado como un mecanismo apropiado para resolver cuestiones que requerían
cuestiones institucionales que requerían una inmediata resolución. El caso, por ejemplo, quizás algunos conozcamos, el caso Molinas o el caso Rizzo, son casos emblemáticos de esta materia. Una tercera ampliación que va a tener este amparo, que vale la pena tener en cuenta, es que frente a las recurrentes situaciones de emergencia por la que atraviesa nuestro país, el amparo ha sido quizás el medio por excelencia. Frente a la energización de las potestades públicas, el amparo prácticamente se ha conformado como el correlato suficiente para la garantía de los derechos fundamentales. Una cuarta ampliación que vamos a ver, o por lo menos desarrollo de este amparo, es el amparo como un mecanismo de prevención de situaciones de violencia estructural o de violencia coyuntural. Siempre decimos, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido el amparo en tiempos del corralito? Es decir, el amparo como un mecanismo de prevención de la autotutela privada de derechos. Otra nueva alternativa que vamos a tener en cuenta, por lo menos en esta ampliación, es que el amparo tiene un rol que quizás no debe ser desconocido, que es que fiscaliza el aquí y ahora de la gestión de gobierno. El amparo fiscaliza el aquí y ahora, controla el aquí y ahora de la política pública. En el amparo se evidencia, igual que con las medidas cautelares, se evidencia quizás con más claridad el rol de cogobierno que tienen los jueces. Ahora bien, mirando hacia el futuro, podemos ver que el amparo puede tener otras alternativas quizás importantes. Uno de los desarrollos posibles es el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este me parece que es un tema a desarrollar y a tener en cuenta, el amparo interamericano. Pero volviendo a nuestro amparo, al amparo del artículo 43, queremos significar que ese amparo ha traído numerosos problemas y que no siempre han sido resueltos de manera satisfactoria. Los problemas generales del amparo se vinculan con la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del amparo? Una garantía, un proceso, una acción, la pretensión, el juicio. Estos son todos conceptos que tenemos. Pareciera ser que la locución amparo es una locución polisémica, tiene diferentes significados. ¿Cuál es el alcance de la protección del amparo? ¿Cuál es el alcance de cuáles son los derechos susceptibles de ser protegidos por el amparo? ¿Varía esto si el amparo es por acción frente a una actuación o frente a una omisión? ¿Cuál es el área de revisión? ¿Hasta dónde se extiende la posibilidad del control de los actos estatales por el amparo? ¿Y con qué profundidad es posible ese control judicial? ¿Cuál es el área de revisión del amparo? ¿Cuáles son las relaciones que tiene el amparo con los otros causas formales de tutela? ¿Cuál es la relación del amparo, por ejemplo, con el proceso contencioso administrativo? ¿Cuál es la relación del amparo con el proceso contencioso administrativo combinado con una medida cautelar? ¿Cuál es la relación del amparo con los recursos directos? ¿Cuál es la relación del amparo, por ejemplo, con la acción declarativa de inconstitucionalidad? ¿Cuál es la relación del amparo con el agotamiento de la vía administrativa previa? Uno de los grandes dilemas que tenemos, la relación del amparo con otras causas judiciales o formales de tutela. Pero también el amparo encierra, de alguna forma, algunas preguntas que no son menores desde el punto de vista particular, cuando el amparo se desarrolla frente a autoridades públicas que desarrollan función administrativa. Ahora veremos un poco de esto, ¿no? Desde este lugar nos preguntamos cuál es el alcance de la locución acto del artículo 43. Toda persona puede interponer acción rápida y expedita amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas. ¿Cuál es el alcance de la omisión que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional? ¿Cuál es el alcance del control por la vía del amparo, por ejemplo, de la actividad discrecional de la autoridad administrativa? Yendo simplemente en algunas respuestas a todos estos interrogantes que son importantes y son decisivos, queremos significar lo siguiente. El amparo es una locución polisémica, indica por un lado garantías, es la garantía indispensable para la protección de los derechos fundamentales, dice la Convención, dice la Corte Interamericana, pero también desde el punto de vista procesal a veces se los intercambia como referido a lo que es la acción de amparo, a la pretensión de amparo y al proceso. Tomando esta última situación, el amparo como proceso, no podemos desconocer que el amparo es un proceso constitucional. Cuando en definitiva el amparo se interpone contra autoridades públicas que desarrollan funciones administrativas, estamos en presencia de un proceso constitucional administrativo, un proceso contencioso constitucional administrativo. Pero si avanzamos un poco más, vamos a encontrar que el amparo es un proceso contencioso constitucional administrativo urgente y también de control. Esta situación de que el amparo es un proceso constitucional es porque está llamado básicamente a restablecer la supremacía de la Constitución, restablecer los derechos fundamentales y dotar de efectividad a esos derechos fundamentales, es decir, asegurar lo que es la eficacia normativa de la Constitución. Este amparo que estamos señalando, este amparo como proceso constitucional y todas estas cuestiones que nos acabamos de plantear, nos permite a nosotros buscar las respuestas a cada uno de los interrogantes, a todos los interrogantes que plantea el amparo, a través de la propia norma jurídica fundamental, a través de la Constitución.
Si uno se pone a leer y se pone a examinar la jurisprudencia labrada en torno a lo que es el amparo constitucional en los diferentes subsistemas, uno puede ver que existen como 7 u 8 grandes principios en ese artículo 43. Es posible discernir estos 8 principios o 7 principios, de acuerdo a como se nos quiera ver, es posible discernir estos principios desde la perspectiva de que, por un lado, tenemos que el amparo se puede solicitar contra todo acto u omisión. Aquí está consagrado un principio que es el principio que denominamos de plenitud revisora. El amparo se puede postular contra todo acto, no dice alguno, es todo acto u omisión de autoridades públicas. Vean que lo dice en plural. Es decir, que aquí se consagra en el artículo 43 un principio de la plena justiciabilidad. Plena justiciabilidad. Cuando hablamos del amparo contra todo acto, no frente a algo, están incluidas todas las funciones del Estado, contra todo acto de cualquiera sea la función del Estado. La locución acto del artículo 43 no debe ser examinada desde la perspectiva del derecho administrativo. Es mucho. Cuando hablamos de acto en un sentido procesal constitucional, nos estamos refiriendo a toda interferencia, a toda actuación positiva que interfiera sobre el contenido esencial de un derecho fundamental. Por ende, va a estar incluido el acto administrativo, pero es más amplio que el acto administrativo. La locución acto en un sentido procesal constitucional, el sentido constitucional, encierra también al acto administrativo, pero también a otros tipos de actuaciones, como por ejemplo las vías de hecho administrativas. Recordemos, sí, que las vías de hecho administrativas fueron las que dieron origen en Civil Code al amparo. Pero también vamos a encontrar los hechos administrativos y también vamos a encontrar a las disposiciones reglamentarias y a las leyes en la medida que estas dos últimas sean directamente operativas o autoaplicativas. En este punto, entonces, insistimos, la locución acto es mucho más amplia que la del acto administrativo y corresponde darle una mayor amplitud porque aquí se juega la justiciabilidad plena que tiene las actuaciones de la autoridad pública y la protección de los derechos fundamentales. En relación con las omisiones, vamos a advertir que cuando hablamos de omisiones nos estamos refiriendo ya a otro plano. Para que exista una situación de omisión o de inactividad, pero que sea susceptible de control por la vía de amparo, en principio hay que tener en cuenta que debe existir un deber jurídico de actuación. Deber jurídico de actuación expreso, dice en algunos precedentes la Corte. Ese deber jurídico de actuación expreso debe ser previo, preexistente, concreto, temporalmente determinado, legítimo, y es importante, sobre todo en el marco de lo que es el análisis del amparo por omisión, no confundir lo que es la manda de la juridicidad, el mandato de la juridicidad, con lo que es la competencia. Este deber jurídico de actuación podrá ser formal o material. La segunda característica que debe tener el amparo por omisión, para tenerlo en cuenta, además del deber jurídico de actuación, la segunda característica es que debe existir un incumplimiento manifiesto del deber normativo de actuación. Ese incumplimiento puede ser formal, la omisión legisferante o la omisión en dictar una disposición reglamentaria o de dictar un acto administrativo. En estos casos de omisiones formales uno puede advertir que esa omisión puede ser una omisión formal pura, que es la completa inacción. La ausencia completa, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Echeverri, como también ocurrió en el caso de Villarreal. Pero puede darse también, sin embargo, una omisión de tipo formal sustantiva, en el cual la norma es incompleta o es deficiente. La tercera característica que va a tener los supuestos de la omisión, para que esta pueda ser planteada y pueda ser procedente el amparo por omisión, es que debe darse una lesión sobre la sustancia constitucional del derecho. La lesión, lo mismo ocurre frente a los actos, la omisión debe ser cierta, la omisión debe ser actual o inminente. La lesión podrá ser sobre el contenido esencial de un derecho individual o sobre derechos de incidencia colectiva. Una cuarta característica que debe tener y el cuarto requisito que debe reunir el amparo por omisión es un requisito que en general no ha sido tenido en cuenta por la jurisprudencia, salvo en el último fallo de la Corte. Nosotros hace tiempo que lo veníamos sosteniendo. La relación de causalidad que debe existir entre ese incumplimiento y la lesión. Esa relación de causalidad, ha dicho el voto de Maqueda Lorenzetti, me parece importante destacarlo, debe existir una relación de causalidad directa e inmediata. Nosotros agregábamos la idea de que sea también exclusiva. Es decir, debe existir el incumplimiento de ese deber normativo, debe ser la causa idónea de la lesión sobre ese derecho fundamental o sobre el contenido esencial de ese derecho. En quinto lugar, es un requisito de carácter negativo, la ausencia de imposibilidad material o jurídica, y en sexto lugar,
lugar debe darse la ausencia de otro medio judicial más idóneo. Una cuestión que es importante también tener en cuenta, que en Villarreal, del 2014 de la Corte, fallo interesante para los colegas que están en el Cuerpo de Abogados de Estado, comparar Villarreal con Echeverri de 2021, en Villarreal la Corte se esmera mucho en que no alcanza con vencer la omisión en emitir una disposición reglamentaria, sino que cuando la omisión se plantea por la vía de amparo, es fundamental el restablecimiento del derecho. Es decir, no alcanza porque si no el medio judicial más idóneo es la acción declarativa. Para que la omisión sea planteada idóneamente por la vía del amparo, es central que al momento de dictar la sentencia no solamente sea declarativa de la inconstitucionalidad por omisión, sino que además se restablezca el derecho en su propia naturaleza. Esta es de la esencia del amparo. Si no, la vía básicamente va a ser otra, no la del amparo. En el fallo de Echeverri esto aparece quizás un poco más difuminado, pero con toda claridad esto aparece en el caso Villarreal. Volviendo al amparo frente a los actos administrativos, es decir, contra la actuación que interfiere, pero ya de carácter formal. ¿Cuáles son los actos administrativos susceptibles de control por la vía de amparo y que en definitiva pueden declararse procedentes? Son aquellos actos que en alguna de las clases que hemos dictado en la maestría, en algunos de los lugares que hemos tenido el gusto de compartir lugares académicos, son aquellos actos que en definitiva incurren en una infracción estructural genética originaria formal, material o formal material de la Constitución Nacional Convencionalizada. En la clave del amparo, para que exista amparo tiene que haber lesión sobre el derecho fundamental. ¿Por qué? Porque en la esencia del amparo, desde Siri hasta nuestros días, el amparo busca el restablecimiento del derecho fundamental en su propia naturaleza y en su propia integridad. En su propia naturaleza y en su propia integridad. De modo tal que Siri, Cot, Autón, en todos vamos a encontrar Mate Laranjeira Méndez, Arenson, Almirón, Fadrada Ferreira, provincia de San Luis, Astor Gabrach, Gochau, Mantecón Valdés, en todos los supuestos del amparo, vamos a ver claramente que en la esencia del amparo está el restablecimiento del derecho, la restitución del derecho en su propia naturaleza e integridad. Muy bien, no me quiero extender más, les agradezco a todos y les mando un muy fuerte abrazo. Gracias.